Epístola del apóstol Santiago, capítulo 2, desde el verso 18 en adelante. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Padre Jehová, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Te pedimos que perdones todo lo que hacemos mal, Señor, con la sangre derramada por el Señor Jesús, tu Hijo amado. Cúbrenos a cada uno acá en la vida y allá en los libros donde está anotado el pecado. Espíritu Santo, ven. Jehová, en el nombre de Jesús, envía al Espíritu Santo sobre cada oyente, sobre esta sierva, para que todo lo que oigamos seas tú quien nos lo enseñe y quede grabado en cada una de nuestras vidas para salvación, para vida eterna. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Buenas tardes, amados hermanos. Amigos oyentes, un motivo de grande gozo para mí compartir con cada uno la santa palabra de Dios. En esta tarde, la hermosa epístola del apóstol Santiago en el capítulo 2, en el verso 18. La Biblia no es algo, la Biblia es alguien, es Dios hablándonos directamente al corazón. Esta tarde tú puedes estar solo en un lugar y no haber tratado con nadie hoy, pero el Señor ha tratado contigo independiente de si tú has tratado con Él. Dios escruta corazones y riñones. Dios sabe lo que todos nosotros hacemos, donde nosotros andamos, cómo entramos, cómo salimos. No está aún la palabra en nuestra boca y Dios ya la conoce. Dios escruta nuestros pensamientos. Dice la palabra acá, pero alguno dirá en el 2:18, tú tienes fe. Recordamos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe viene por el oír y lo que se oye es la santa palabra de Dios. La palabra de Dios se oye de dos formas, ¿no? Una leyendo la Biblia que está traducida a nuestro idioma por la misericordia y el amor de Dios. Muchas personas han muerto para que la Biblia esté en el idioma de cada uno de nosotros. Esa fe viene por leer la Biblia, pero hay otra forma y es a través de la Biblia ilustrada en el vivir de cada persona, ¿no? En el testimonio de las personas adquirimos fe. Pero dice acá la palabra, tú dirás, tú tienes fe, y otro dirá, y yo tengo obras. O sea, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando la vemos en testimonio de otras personas, luego tenemos que tener un fruto de esa fe y son las obras. O sea, la fe sin obras es muerta. Decir que tenemos una fe y que esa fe no produce un fruto, pues es absurdo. O sea, nosotros somos salvos por gracia y no por obras, pero cuan pronto la gracia está en nuestra vida, tiene que tener obras porque es una cosa natural. Dice, y alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, no se puede mirar a alguien que nos dice que tiene fe y no le vemos el testimonio de esa fe. Y en cambio alguien puede mostrar un testimonio y sabemos que ese testimonio tiene que estar respaldado por una fe. Por eso es que al oír la palabra de Dios no podemos ser como la mariposa sobre la flor, que solo se posa sobre ella y ya, sino tenemos que ser como la abeja que se posa sobre la flor y saca el fruto, el néctar que hay allí en la flor y la pone por obra. O sea, nuestra fe tiene que tener obras. Dice el verso 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Amén. La Biblia dice que Jehová Dios uno es, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Y bien haces, porque el mandamiento primero que está allí en Éxodo 20 dice eso, ¿no? Los 10 mandamientos aparecen en todo ese capítulo de Éxodo 20 y el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, hay un solo Dios y tú crees que Dios es uno y bien haces, dice la palabra. Pero también los demonios creen y tiemblan. O sea, ellos vivieron con Dios antes de ser lanzados sobre la tierra, echados de la presencia de Dios. Eran ángeles, seres espirituales que estaban junto a Dios, querubines, serafines. Un querubín principal allí, que era el más hermoso, Dios lo ha puesto a adornar allí en su templo, se rebela contra Dios y antes de caer él le engaña una tercera parte de todos los seres celestiales y todos son echados sobre la tierra. Entonces ellos obviamente creen
creen también que Dios es uno. Dice, también los demonios creen y no solo creen, sino tiemblan. Cuando el Señor Jesús viene a esta tierra, los demonios que estaban en las personas gritaban que Él había venido a atormentarlos antes de tiempo. Creían que Jesús existía porque lo conocían, te conocemos que eres el Hijo de Dios. Y temblan ante la presencia del Señor porque le conocen su poder. Eso no nos salva, o sea, dice, más quieres saber hombre vano, o sea, donde está lo inútil, lo vano, que la fe sin obras es muerta, o sea, ellos creen y tiemblan que existe un Dios, creen, porque incluso vivieron con Él y tiemblan, pero no han cambiado su manera de actuar y no la cambiaron. Se fueron del cielo y se rebelaron contra Dios. Entonces, nuestra manera de vivir debe probar que nosotros no estamos en rebelión contra Dios, sino que realmente hemos roto con el pecado quedó atrás y Dios nos hizo unas nuevas criaturas, unas nuevas personas. Somos en Cristo Jesús, seres capaces de probar a los ángeles que están caídos, a los ángeles que están con Dios, a Dios y sobre todo a nuestra propia alma y a las personas que queremos salvar, que somos nacidos de nuevo por el testimonio de la fe que decimos tener. Dice la palabra, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, creía en Dios, le temía a Dios, porque era un temor reverente el que Abraham tenía para con Dios. Dios le da la orden de que sacrifique a Isaac. Abraham ni siquiera se tarda en la orden, sino que madruga a cumplir, porque obedecer a Dios y hacerlo retardado, o sea, después de que Dios manda, voy a ver si lo hago, es desobediencia. La obediencia que se tarda es desobediencia. Pero Abraham instantáneamente fue a obedecer a Dios, a buscar el monte Oreb y a sacrificar allí a Isaac. O sea, tuvo un testimonio con hechos de la fe que decía tener, el padre de la fe. Dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Sin embargo, el sacrificio no termina porque Dios dice detente y sacrifican allí. Es un animalito que está trabado allí entre las zarzas, entre lo que hay alrededor. Pero Dios ve la acción de Abraham, la acción tuya es el cambio de la vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que éramos ya no somos y testificamos con todo lo que hacemos a las personas que están alrededor de nosotros. Queremos que la gente se salve y decimos tener una fe para orar por ellos, pero no somos capaces ni de testificarles el Evangelio y mucho menos de regalarles una Biblia para que las gentes oigan el mensaje que nosotros les estamos transmitiendo. Decimos a la gente que Dios proveerá cuando tú puedes proveer para muchas personas, ayudarlas en la medida que Dios te puede dar que ayudes. O sea, una fe que no tiene un testimonio vivo y eficaz es una fe mentirosa. Pero la Biblia dice, el juicio comienza por casa y la palabra dice, el que no provee para los suyos, mayormente para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces tenemos gente que testifica el evangelio y luego tiene que pedir allí que le den de comer y pedirle a las personas que lo mantengan y que le den lo del bus para ir a la iglesia. Esos testimonios no tienen sentido. O sea, le hablamos a la gente de Dios y le somos una carga. Se supone que nosotros debemos ser una solución. Cada uno de nosotros donde ha nacido debiera ser una solución. Yo le testifico a mis papás siéndoles una carga, todavía estando allí, usufructando de ellos, viviendo de ellos, si quiero que se conviertan, pues es complicado que suceda. Pero Dios es el único que puede cambiar la vida de cada uno de nosotros y vamos al arrepentimiento y que nuestra fe sea en acción, ¿no? Que nosotros seamos gente que, como dice la palabra, tú no pedirás prestado, sino que al contrario, prestarás, tú no andarás pidiendo, sino que la gente te dará. No he visto un justo pasar necesidad, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, nosotros no estamos para estar allí pidiéndole a la gente que nos dé cosas. No, hermano, nosotros estamos para darle a la gente cosas. Nosotros no pedimos prestado, la gente nos pide prestado. No estamos allí esperando a ver qué nos van a dar las personas porque no es el plan de Dios ese. Y cuando se trata de la Biblia y demás, hablarle a las personas y no ser capaces de regalarles un tratado, una Biblia, es algo tremendo. O esperar que otros compren una Biblia para que yo se la pueda regalar a alguien.
tampoco es un testimonio lógico, ¿no? La fe sin obras está muerta. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, por las obras se perfecciona la fe, aumenta, ¿no? Cuando nosotros damos testimonio con nuestra vida y nuestros actos a veces son materiales, pues le mostramos a la gente que nuestro Dios está vivo, es vivo y es eficaz, y no al revés, siéndole carga y esperando a ver qué nos van a dar las personas. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. La fe tiene que tener obras. La fe sin obras está muerta, dice la palabra. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Nosotros somos salvos por la fe. Alguno dirá, esto contradice la palabra. No la contradice, hermano. Es que es imposible que una persona sea traída a los pies de Dios, es salva por gracia, no tiene que hacer nada, pero cuán pronto entra en esa gracia es productiva. O sea, el mismo Señor Jesús que viene a ser el Señor de nuestra vida, porque la Biblia dice que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creamos en el corazón que Dios le levantó de los muertos y entonces seremos salvos. Al mismo tiempo que confiesas que Jesús es el Señor, la palabra Jesús nomás es creadora. O sea, en Jesús fueron hechas todas las cosas y es productivo. O sea, cuando estamos en Jesús, las obras tienen que estar. Cuando no hay obras, nuestra fe es mentirosa y nuestro decir que Jesús es el Señor es mentiroso. O sea, hemos hecho una confesión de fe que es mentirosa. La fe dice de la palabra que la salvación no se pierde. Si una persona es salva para siempre. Entonces, ¿por qué se pierde la salvación? Porque nunca se ha tenido. No se puede perder lo que no se ha tenido. Y no se ha tenido porque realmente nunca nos hemos entregado realmente a Cristo, a que Él sea el Señor y Salvador de nuestra vida. Y cuando eso es verdad, ya no hacemos lo que a nosotros nos agrada, hemos roto con el pecado y hacemos lo que le agrada al Señor. Y cuando hacemos lo que le agrada al Señor, nuestras obras son de bendecir a los demás y no esperar que los demás nos bendigan, de ser solución y no carga, de estar en los lugares para dar y no para recibir, de estar en los lugares para servir y no para que nos sirvan, no para sentarnos a la mesa, sino para servir. Dice la palabra, eh, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, ella también fue justificada, pasa hasta por la genealogía del Señor Jesucristo. O sea, es algo grandioso. Esta mujer hizo una acción que probaba su fe en el Dios de Israel y en el respaldar al pueblo de Dios. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Revisa tu vida, revisa el testimonio, sobre todo en tu casa, porque el juicio comienza por casa. Hacemos ayunos, clamamos, suplicamos porque nuestras casas corran al arrepentimiento y no hay ninguna obra. Quizás en esta hora no tengas dinero para ayudar tu casa, pero tienes la fuerza para hacer oficio, tienes la capacidad de escuchar, de acompañar, de bendecir, de hacer muchas cosas que no haces. Haz las obras de un hijo de Dios. Vuelve al Sermón del Monte, del capítulo 5 al 7 y ve todo lo que el Señor te manda hacer. Si te obligan a cargar una milla, vas dos. Ah, pero nadie me obliga a cargar una milla. Yo digo, pero tienes que arreglar una casa, clavar una puntilla, no sé, hacer tantas cosas. Que le prueben a los demás que tú eres un hijo de Dios, que no eres una carga, que eres una bendición, que eres incapaz de comer el pan que no has ganado. La Biblia dice exactamente así. Es una forma de conocer al Señor. El que no trabaja, que no coma, dice la palabra de Dios. Incluso les hablas el testimonio a quien te mantiene. Tienes cara, hermano, para hacer algo tan tremendo, ¿no? Cuando estés en el Señor aprenderás a ser generoso, a trabajar,
a obligar tu carne a obedecer, a hacer testimonio con la vida de que realmente en tu corazón hay fe. Padre, te damos gracias por la palabra de esta tarde. Te pedimos que la grabes en nuestro corazón y que cada uno de nosotros dé testimonio con las obras de la fe que tiene en el corazón. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén.